Hola nuevamente a todos. El día de hoy vamos a abordar tres temas siguiendo con la serie que hemos venido sosteniendo en relación al procedimiento arbitral. Vamos a hablar de los laudos arbitrales, el recurso de nulidad contra el laudo arbitral y el procedimiento de ejecución del laudo. En relación al primer tema vamos a abordar esencialmente los tipos de laudos que se dictan dependiendo del momento en que esto suceda, la conveniencia a veces de dictarlos o no, la forma que deben de obtener los laudos y las sustancias que también deben de tener. En primer lugar, ya sabemos que el laudo arbitral es el equivalente a lo que en un proceso judicial sería la sentencia. Y desde ese enfoque existen esencialmente dos tipos de laudos. Podríamos denominar los laudos interlocutorios y los laudos ya definitivos o finales. Los laudos interlocutorios se presentan, pues obviamente, antes de que se concluya el proceso arbitral y normalmente tienen que ver con asuntos tales como el tema de la competencia, esencialmente, y en algunos casos de procesos un poco más complejos tiene que ver con temas de bifurcación de procedimientos o a veces de procedimientos que se hacen de forma escalonada. Esto en Nicaragua no es muy común, pero sí en otros, en arbitrajes de tipo internacional, por ejemplo, suele suceder que se dictan laudos interlocutorios. Pongo el ejemplo en caso de daños y perjuicios. Se enfoca la primera parte del procedimiento en resolver si existe responsabilidad o no, si existe agente causante, si existe el acto negligente o dañoso, y toda la primera parte del proceso versa exclusivamente sobre el tema de responsabilidad, de forma tal de que en esa primera parte no se discute, por ejemplo, temas de cuantificación. Esto se hace por razones de eficiencia normalmente, ¿verdad? Porque en este tipo de procesos, obviamente, una de las partes más complejas es el tema de cuantificación y que exige esfuerzos muy importantes y muy caros en relación al tema de la prueba, porque exige pues la presentación de prueba pericial, a veces la realización de mecanismos de pruebas que son bien complejos y bien costosos. Entonces la lógica y en la práctica se ha estandarizado de que primero se resuelve el tema de responsabilidad para ver si hay responsabilidad por los daños y perjuicios, porque obviamente si el tribunal considera que no hay responsabilidad por los daños y perjuicios, pues simplemente no se va a entrar a analizar temas de cuantificación, sino que más bien solo cuando se ha determinado la existencia del derecho, digamos, a ser indemnizado en daños y perjuicios, hasta en ese momento puede, en un siguiente laudo y en un siguiente proceso prácticamente, entrar al tema de cuantificación. Eso no es en Nicaragua, les decía, un tema muy usual. Ahora, lo que sí sucede en Nicaragua es la posibilidad de que si hubiesen impugnaciones relativas al tema de competencia del tribunal o relativas, por ejemplo, a efectos de la integración del tribunal, sí podría suceder que el tribunal dictara un laudo interlocutorio o un laudo previo, como a veces se le llama. Ahora, en nuestro sistema, que ya saben ustedes que es esencialmente basado en la ley modelo de un citral, el tribunal tiene la opción, y no la obligación, de dictar un laudo previo sobre el tema de competencia o dejar esa decisión del tema de competencia para el laudo final. Nosotros, salvo casos extraordinariamente evidentes de competencia del tribunal, que no son muy comunes, ciertamente, normalmente no recomendamos a los árbitros que dicten laudos interlocutorios sobre el tema de competencia. Esto porque en nuestro sistema el laudo relativo a la competencia podría ser objeto de un recurso de apelación y entonces esto obviamente empantanaría el sistema y atrasaría el tema del procedimiento. Hay siempre voces a favor y en contra de esto, ¿verdad? Porque dicen, bueno, pero ¿qué sentido tiene
seguir la otra opción, que sería seguir todo el procedimiento y hasta que lleguemos al final del procedimiento dictar un auto sobre competencia. Si al final el auto sobre va a decir no es el tribunal competente para conocer sobre el asunto. Sin embargo, de nuevo, pues como no suelen ser muy comunes los temas de competencia del tribunal o incluso los temas de conformación del tribunal, lo más usual es que los árbitros en Nicaragua, y eso es lo que realmente recomendamos, dicten el tema hasta el final, resuelvan el tema de competencia hasta en el laudo definitivo, porque en todo caso pues es mejor hacerlo de esa forma y no crear un aliciente o lo que se llama en la doctrina un incentivo perverso para que se estén utilizando temas de competencia como un mecanismo para empantanar el arbitraje. Sin embargo, de nuevo, es legal y posible que se dicte. Y el laudo definitivo, que es el que se dicta, obviamente, al final del proceso, y que por lo general resuelve el fondo de la controversia. En cuanto a la naturaleza del laudo, pues obviamente la fase de decisión es la forma en que el tribunal se manifiesta para resolver el conflicto. Cuando estamos hablando de un arbitraje de derecho, pues obviamente este laudo tiene que estar fundado en las normas jurídicas que establecen el marco referencial que se haya fijado en la cláusula arbitral, o por defecto que se haya fijado en la ley. Y eso pues es un tema siempre un poco complejo porque sabemos que sería lícito, por ejemplo, que las partes se sujetaran, por ejemplo, a una legislación extranjera. Eso es totalmente lícito, ¿verdad? Si fuera obviamente una materia disponible. Por ejemplo, las partes podrían decidir que un contrato en particular se resuelva con el derecho sustantivo panameño, por decir algo. Y lo hemos visto realmente en muchos contratos. Entonces, eso obviamente establecería una complejidad adicional para el tribunal porque tendríamos árbitros nicaragüenses o probablemente, no sería indispensable, pero sí muy probablemente tratando de resolver un asunto fundado en la ley panameña. Eso no suele ser muy recomendable. Lo que sí puede pasar, y sucede con mucha frecuencia, es que se haya sujetado ese contrato particular a ciertas reglas de lo que se debe llamar el soft law o la ley suave, sería digamos la traducción literal. Esto son normas o conjuntos de normas que se establecen por organismos que no son estatales, sin embargo regulan ciertos asuntos y las partes las pueden adoptar convencionalmente. Por ejemplo, en los contratos de construcción es muy usual que estos se sujeten a ciertas reglas de un organismo que se llama FIDIC, que elabora modelos de contratos extraordinariamente completos para todos los tipos de contratos de construcción. Y existen varios sets, por así decirlo, de reglas que definen de forma clara cuáles son las responsabilidades, por ejemplo, de los contratos de construcción y cómo se resuelven esencialmente los conflictos. Entonces puede suceder, y sucede con frecuencia, que los contratos de construcción se sujeten a reglas FIDIC. También, por ejemplo, podría ser que las partes se sujeten no sé, a otras reglas. Hay una ley modelo sobre contratos de compraventas internacionales. Podría ser que las partes, digamos, decidan sujetarse a esas reglas o por el contrario, decidan excluirlas. O incluso, por ponerles un ejemplo más común aún, un contrato que se haya establecido sujetándose a ciertas reglas de las que hemos conocido como los Incoterms, los términos de comercio internacional, que igual los Incoterms no son una ley de la República, sin embargo son lo que se ha dado a denominar un soft law mercatoria, que son elaborados pues, por organismos de carácter internacional dedicados al comercio y que establecen una serie de responsabilidades. Es increíble cómo el comercio ha avanzado, en particular el comercio internacional, cuando con 3 letras de lo que hemos dado a llamar los Incoterms se puede regular de forma completa un contrato.
pareciera increíble, pero es una cosa totalmente usual. Probablemente habrán escuchado en alguna elaboración de algún contrato que X cosas, precio CIF, Corinto. CIF es costo seguro y flete, pero esas tres letras CIF o las letras FOB, FOB Corinto, FOB cualquier puerto, o FOT, establecen esas tres letras, esa simple formulación establece todo un conjunto de reglas aplicables que definen la responsabilidad de cada una de las partes de un contrato de compraventa de mercancías, un contrato internacional de compraventa de mercancías. Entonces, el tribunal deberá de sujetarse a las normas que hayan sido definidas como las reglas de ese arbitraje. Y ahí hay que tener en cuenta otro elemento. Recuerden que hay un tipo de arbitraje que no siempre es el más común, pero a veces sí sería muy recomendable, es el que hemos dado en llamar el arbitraje de equidad, que ahora normalmente es un arbitraje técnico, más que equidad en el sentido puro de la palabra. Entonces ahí es importante destacar una cosa. Si bien es cierto que cuando hablamos de arbitraje de equidad, eso significa que no va a haber una sujeción tan estricta o tan enfocada en las normas legales, no significa que el arbitraje de equidad, los árbitros estén facultados para fallar, como decimos, con el corazoncito, o haciendo la equiparación con el jurado, ¿verdad? De conciencia que falla según su libre leal saber y entender. En este caso no, normalmente en primer lugar deben sujetarse a las reglas del contrato. Aún los árbitros de equidad deben de sujetarse a las reglas del contrato, que es el marco referencial para ese proceso y para ese arbitraje, para ese laudo. Y por otro lado, deben de sujetarse a ciertas reglas lógicas de razonamiento, ¿verdad? ¿No? O sea, el hecho de que sean árbitros de equidad no significa que tengan una libertad absoluta para hacer lo que les venga en gana. En particular, incluso en nuestro sistema, que en cual aún se establece que aún los árbitros de equidad tienen la obligación de motivar sus resoluciones o sus laudos. Y eso es interesante porque en algunos sistemas legales se considera que cuando son árbitros de equidad no tienen necesariamente la obligación de motivar el laudo. En nuestro caso lo que establece la ley es que en principio sí, los árbitros tienen la obligación de motivar el laudo, a menos que las partes lo hayan relevado expresamente de esa obligación. Ahora, en cuanto a la forma del laudo, en nuestro medio se estila, y realmente es lo más común, que el laudo tiene en esencia la estructura básica que tienen las sentencias. O sea, una parte histórica, que es lo que llamamos normalmente los mitos resulta, que contienen una descripción más o menos breve de todos los procedimientos que se siguieron en ese caso. Luego lo que llamamos la parte considerativa o la parte de razonamiento del laudo, donde se expresan todos como decíamos, casi como cliché, todos los fundamentos de hecho y de derecho del laudo, que quiere decir normalmente aquí lo que se hace es empezar a analizar, por un lado, las pretensiones de las partes, expresadas en la demanda y la contestación, la prueba que se aportó en soporte de esas pretensiones o de esa contestación, y luego las conclusiones que el tribunal ha venido extrayendo del proceso. Y finalmente, pues la parte resolutiva, que es la esencia del laudo, donde ya el tribunal expresa la posición definitiva, ¿verdad? Podría ser al lugar a la demanda, no al lugar a la demanda, al lugar de forma parcial, si hay que hacer condenaciones en costas o establecer montos, pues ahí mismo el tribunal lo haría. ¿Cuáles son tal vez los principales elementos defectuosos que vemos en los laudos? Por un lado, muchas veces la tendencia es
que en lo que llamamos la parte histórica o los vistos resulta, hay muchos árbitros que casi que transcriben todas las actuaciones del proceso. Eso no es así. Esta parte histórica o de los vistos resulta solo pretende ser una descripción breve del proceso, pues una forma muy escueta, que en todo caso lo que va a demostrar es que se fueron siguiendo todos los procedimientos establecidos en la ley. No debe de ser una cosa exhaustiva. Ahora, en el caso considerando que realmente contienen la esencia del fundamento del laudo, ahí tal vez lo más importante es ser sistemático. ¿Qué quiere decir con esto? Que tener el cuidado de que se hayan abordado de forma ordenada y sistemática todos los puntos que han sido objeto del debate. Para eso ayuda mucho la precisión y la determinación exacta de cuáles fueron las peticiones de las partes, porque hay un tema que les cuento que sucede con mucha frecuencia, pero es que con mucha frecuencia las partes en la fase inicial del proceso presentan unas alegaciones en su demanda y su contestación, y durante el proceso se dan cuenta que tal vez su posición original tenía algunos defectos, bien sea por omisión o no mencionaron algo, olvidaron pedir algo, o se dieron cuenta que una posición que habían sostenido originalmente al final no resultó ser soportada por la prueba, y entonces lo que hacen es pretender ir modificando sobre la marcha sus peticiones o sus posiciones o sus alegatos. Entonces, por eso yo recomiendo de forma muy insistente en que los árbitros deben sujetarse a lo pedido en la demanda y en la contestación. O sea, debemos de ir a esa fuente original que es la que definió los términos del debate, porque si empezamos pidiendo la resolución del contrato por incumplimiento de la entrega en relación a la calidad, no me venga a decir después, cuando se dio cuenta que había una prueba que decía que la calidad era la correcta, no vengamos después en los alegatos conclusivos a decir que el tema no era la calidad, sino el momento que se entregaron tardíamente los bienes, ¿verdad? Entonces mi recomendación para los árbitros es esa: por favor, vayan a la demanda, vayan a la contestación cuando elaboren el auto, primero para que no dejen nada por fuera, porque eso es importante, no debe suceder de que una de las pretensiones quede sin ser resuelta. Y cuando decimos resuelta no significa a favor, será lo que el expediente diga, será a favor o será en contra, pero sí debe ser resuelta la pretensión. Eso es muy importante. En relación a los laudos, tal vez esos sean los elementos esenciales. Debe ser bien estructurado, debe ser coherente, obviamente, pues no tiene que existir una relación necesaria entre las pretensiones que se expresaron en la contestación, en la demanda y en la contestación, y el contenido del auto. Debe haber una congruencia definitiva. Y también, obviamente, la famosa congruencia interna, que ya la conocen ustedes. Y sí significa eso que el auto debe hacer a nivel interno todo coherente. Si dijimos con lugar, si dijimos no al lugar a los daños y perjuicios, sería absolutamente incongruente que entremos a cuantificar. Si dijimos que había transcurrido el tiempo de la prescripción, por ejemplo, sería totalmente incongruente que mandemos a mantener los fundamentos de la pretensión. Entonces, es muy importante ese tema de la congruencia. Y finalmente, una recomendación cuando estén actuando como árbitros, que yo creo que es una tentación que todos tenemos. Siempre, claro, queremos no solo demostrar que hemos estudiado el proceso, sino que queremos demostrar que sabemos lo que estamos haciendo y que tenemos todos los argumentos para que sea un laudo sólido, que sea un laudo coherente y fuerte. Entonces, eso a veces nos lleva a caer en la tentación de hacer las cosas más complejas de lo que son. Entonces, si quieren una recomendación, en tanto actúen como árbitros, una de las más grandes virtudes que puede tener un laudo es que sea claro. Eso es extraordinariamente importante.
porque puede ser un laudo que trata de ser muy motivado, pero si es tan complejo, tan complicado, si el lenguaje que utilizamos es tan técnico, tan sotificado, pues simplemente nadie va a entender qué es lo que quisimos decir. Y por muy bien estudiado que hayamos emitido el laudo, simplemente nadie le va a entender. Entonces, una de las más grandes virtudes que puede tener un laudo es la claridad. Eso es totalmente importante. Hay un tema que ya lo había comentado en algún momento de las conversaciones, y es que puede suceder de que el laudo simplemente refleje un acuerdo de transacción de las partes. En ese caso, pues obviamente el tema de la motivación cambia de forma relevante, porque no va a tener todo el razonamiento de los árbitros, sino que simplemente lo que va a decir, después de describir el proceso, pues dirá que las partes en algún momento, que haya sido, llegaron a un acuerdo, que el acuerdo al que han llegado las partes es el siguiente, y pues se transcribirá, y que los árbitros han analizado el contenido del acuerdo y consideran que no es contrario a la ley, que no es contrario al orden público, y en consecuencia el laudo será el acuerdo de las partes. Realmente en esos casos, en esencia, lo que se hace es transcribir el acuerdo de las partes. Y pues la lógica es que al ser transcrito el acuerdo de las partes y emitido en la forma de un laudo, pues ya sabemos que el laudo es vinculante, y en esencia el laudo tiene la misma naturaleza de la cosa juzgada típica del proceso judicial. Entonces, obviamente la fortaleza que adquiere es superior, ¿verdad? Aunque ese es un tema que luego, cuando hablemos de la ejecución, veremos que tiene sus bemoles. Sin embargo, la esencia lógica es esa. El otro tema que queríamos comentar el día de hoy es el tema del recurso de nulidad como único recurso en contra de los laudos arbitrales. Ese es un tema también muy interesante. Ese esquema que hemos adoptado nosotros, que no es el único en el mundo, sin embargo es el que nosotros hemos adoptado, es el esquema UNCITRAL, el esquema de la ley modelo de Cernuti, que establece que los laudos no son apelables. No están sujetos a ningún tipo de recurso más que a un recurso de nulidad. Y ese es un tema no tan polémico realmente, en el sentido de la extensión de la polémica. Sin embargo, es un tema que despierta polémicas importantes. Casualmente el año pasado estuve precisamente en un panel, en un congreso internacional que se hizo en Costa Rica, en el cual debatíamos en el panel en el que yo me encontraba precisamente si era o no recomendable un recurso de apelación de los laudos arbitrales. El tema es, en primer lugar, para algunos es herético hablar de una apelación en laudos arbitrales, porque es lo que el recurso único del laudo arbitral persigue un tema relevante, y es apartarse de forma importante de los típicos procesos judiciales, los que están normalmente sujetos por lo menos a un recurso de apelación, y eventualmente, en los casos de mayor cuantía, por ejemplo en nuestro sistema, a un tercer nivel de control, que es el recurso de casación. Entonces, la lógica del modelo UNCITRAL, que es el que nosotros tenemos, tiene dos elementos importantes. En primer lugar, desestimular las apelaciones o los recursos frívolos en contra de un laudo arbitral. Ese es el primer tema. ¿Por qué? Porque, seamos francos, en nuestro sistema, ahora en el caso del código nuevo, el código de procedimientos civiles más moderno que tenemos, el CPCN, el esquema de la apelación ciertamente mejoró infinitamente en relación al que teníamos del PR, porque pues era extraordinariamente fácil, pero aún sigue siendo
francamente, por lo menos en materia de juicio ordinario, sigue siendo muy fácil apelar. Al final es simplemente presentar un escrito, una expresión de agravio, y el hecho de que las reglas generales que esos recursos se emiten en ambos efectos y paralizan una ulterior ejecución, establece lo que se llama un incentivo perverso. ¿Por qué? Porque aunque yo no tenga la razón, si sé que presentando un recurso de apelación me voy a garantizar litigar por lo menos unos 2 o 3 años más que lo que va a tardar en el tribunal, y eventualmente en un recurso de casación igual un par de años más en la Corte Suprema, pues voy a tener muy probablemente un gran incentivo para promover ese recurso, aunque yo sepa que no tengo la razón. Entonces, esa es una de las cosas que se pretende suprimir con esa lógica del sistema de un solo recurso. Pero el segundo elemento, que es también muy, muy relevante, no solo es la multiplicidad de recursos, sino que la naturaleza del recurso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un recurso típico de apelación, cuando nosotros recurrimos de una resolución judicial ante un tribunal de apelaciones, ese tribunal va a examinar dos elementos relevantes. El primero es si se siguió el procedimiento adecuado para dictar la sentencia. O sea, si se respetaron todas las garantías procesales, la igualdad de las partes, etcétera, etcétera. Pero, además, ese tribunal va a revisar el contenido del fallo. En un recurso de apelación, cuando presentamos ante un tribunal de apelaciones en la jurisdicción civil ordinaria, el tribunal no solo va a examinar que se hayan revisado, se hayan seguido las formalidades del proceso, el tribunal va a examinar la decisión del juez inferior. De igual forma, cuando llegamos al recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia no solo tiene la facultad de examinar que se hayan observado los procedimientos en primera instancia y en apelación, sino que tiene la facultad de revisar el contenido del fallo y de modificar el contenido del fallo. Y eso en materia arbitral no existe. No existe. ¿Por qué? Porque, como veremos en su momento, el único recurso contra un laudo arbitral es un recurso de nulidad. ¿Qué significa eso? Que la Corte Suprema de Justicia puede revisar el laudo desde el punto de vista del procedimiento. O sea, decidir, bueno, veamos, este laudo fue dictado en un procedimiento adecuado. Luego vamos a ver las causales específicas de nulidad. Pero la Corte no puede entrar, según la ley de arbitraje, a revisar el contenido del laudo. Por ejemplo, no puede decir, se revoca el laudo que declaró con lugar la demanda y ahora se dice un no al lugar a la demanda. ¿Por qué? Porque no es el alcance del recurso de nulidad. El único alcance del recurso de nulidad es precisamente declarar que el laudo ha sido dictado en violación de X o tal causal, y en consecuencia se declara la nulidad del laudo arbitral y eso deja el asunto en cero de nuevo. ¿Qué significa eso? Que si se quiere discutir el asunto, pues se va a tener que ir a un procedimiento arbitral nuevamente para definir el fondo del asunto, y eso es una diferencia importante. Entonces eso pues plantea, decíamos, la base para la polémica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen algunos, bueno, pero ¿cómo es posible que no pueda revisarse un laudo? O sea, si se revisan las sentencias que son dictadas por un juez que tiene una jurisdicción muy sólida, imagínense, porque cómo no va a ser posible revisar lo que dictó un árbitro unipersonal o un panel de arbitraje, un tribunal típico de 3 árbitros. Y entonces incluso han habido discusiones hasta de carácter constitucional, ¿verdad? Que cómo es posible, el derecho a la doble instancia y tal. La doctrina es bien unánime, la gran mayoría de la doctrina arbitral, en el sentido de que no debe existir un recurso de apelación arbitral, por default al menos, ¿verdad? Porque pues, quienes sostienen esta tesis, y francamente yo me adhiero a ella, consideramos que la lógica con la que nació el procedimiento arbitral, que está marcada en el procedimiento arbitral, y el porqué de las partes acuden normalmente a un procedimiento arbitral,
es porque no quieren seguir el procedimiento judicial común y corriente, que implica precisamente la posibilidad de una serie de recursos y con normal extensión de los plazos, y por otro lado con la incertidumbre de que el juez superior tenga una opinión distinta y que cada quien tenga la propia. Eso por un lado. Obviamente los que están en la acera contraria y que dicen no, pero ¿por qué no va a haber una revisión de lo que dicen los árbitros? Si hay en materia judicial, con mucha mayor razón puede haber en materia arbitral. El derecho a la doble instancia, que es un derecho en algunos casos constitucional, y por qué jugársela toda a una sola carta, podemos de tener el derecho a revisarla. En Centroamérica, por ejemplo, únicamente en El Salvador hay recurso de apelación de los laudos arbitrales. En el sentido puro de la palabra, ¿verdad? Nos referimos a apelación en la cual se puede revisar no solo el procedimiento, sino el mérito de la sentencia. Y francamente, en el caso de El Salvador, esto se originó por una razón particular, o sea, un procedimiento que no tuvo nada que ver con una discusión técnica, ¿verdad? Sino que simplemente el Estado empezó a perder arbitraje, pues de compañías que demandaban al Estado, y entonces una vez que se dictó una sentencia importante en contra de una compañía estatal, en contra de la administración pública, entonces en una sola sesión los diputados, pues, los congresistas de El Salvador, aprobaron una reforma a la ley estableciendo un procedimiento arbitral. Incluso hubo un recurso de inconstitucionalidad contra eso, porque además en El Salvador hay una particularidad, y es que dice que las partes tienen el derecho constitucional de someter sus asuntos a arbitraje. Y entonces la tesis que sostuvo las personas que recurrieron de inconstitucionalidad, que yo creo que es correcta, decía, me están quitando el derecho de resolver mi asunto en una vía arbitral. ¿Por qué? Porque yo decidí hacerlo en la vía arbitral, pero al final de la resolución que dicten los árbitros hay apelación, y esa apelación va a ser resuelta por un tribunal de apelaciones, de la justicia ordinaria. Entonces me quitaste el derecho de decidir mis asuntos en la vía arbitral. Al final escogieron una solución que yo diría que es bastante hecha a la medida, por decirlo de alguna forma, y la decisión que tomaron fue que en principio de apelación, como regla general, que las partes podrían de mutuo acuerdo en la cláusula suprimir el recurso de apelación, a menos que sea un arbitraje en el cual esté involucrado el Estado. Pues, para mi gusto, realmente eso definitivamente desnaturaliza el recurso de apelación, porque como les decía yo en ese panel que les comentaba, al final yo decía, qué casualidad que todo lo que los usuarios que reclaman en contra del sistema de one shot, al que se le llama como nuestro, un solo tiro, son los que perdieron el arbitraje. O sea, pues cuando lo ganaste parece bien de que no esté sujeto a interminables recursos y a la posibilidad de que se revise el mérito. Pero si lo perdiste, sí, en ese momento sí te parece que sería recomendable que hayan tribunales, que haya revisión en apelación. Eso plantea un montón de complejidades, ciertamente, porque, por ejemplo, en la discusión se decía, bueno, pero entonces ¿quiénes van a ser esos órganos de apelación que van a revisar las resoluciones de esos tribunales arbitrales? Porque si uno quiere, obvio que las partes no querían que fuera la jurisdicción ordinaria, si no se hubieran ido a los juzgados. Entonces alguien decía, y existen en algunos lugares del mundo, si no, pues tribunales de apelación arbitrales también. Y entonces, si al final tan árbitro es el de primera instancia como el de apelación, entonces ¿cuál es la diferencia? Simplemente vas a tener a dos grupos de árbitros casi del mismo nivel decidiendo en dos sentidos posiblemente diferentes, ¿verdad? Porque recordemos que hay un elemento importante, y es que en el sistema de jurisdicción ordinaria está estructurado de forma tal
en que en teoría al menos los jueces de instancia tienen menos experiencia y menos formación que los jueces, que los magistrados pues, de apelación. En teoría el sistema de carrera está organizado de forma tal de que ustedes pueden apreciar que para ser magistrado del Tribunal de Apelaciones la ley requiere pues, mayores requisitos que lo que se requiere para ser juez de distrito, en cuanto a experiencia, en cuanto a tiempo en el ejercicio de la judicatura y tal. Ya sabemos que estamos hablando de que en teoría, porque eso pues en la práctica no siempre sucede así, pero esa es la lógica con la que funciona el sistema. Entonces tiene en cierto sentido que la sentencia que dictó un juez de instancia pueda ser examinada por un tribunal que está compuesto primero por un órgano colegiado, porque los tribunales de instancia suelen ser, como en el caso nuestro, unipersonales. Y en tanto los tribunales de apelación pues, son órganos colegiados de al menos 3 magistrados a la sala. Entonces se supone que además de que hay más experiencia, porque los integrantes están sujetos a experiencias mayores, pues son 3 magistrados. Entonces de alguna forma se justifica, pero si fuera un tribunal arbitral, y entonces imagínense, yo siendo miembro de un tribunal arbitral en este caso, y otro colega siendo miembro del Tribunal de Apelaciones Arbitral en mi propio caso, y que en otro caso sucede exactamente lo contrario, que yo soy miembro del Tribunal Arbitral de Apelación y él es miembro del Tribunal de Arbitral de Primera Instancia. O sea, sería un contrasentido terrible. Entonces, esto lo comento para que tengan una visión general, ¿verdad? Bueno, son preguntas que a veces se hacen algunos árbitros. Sin embargo, en nuestro sistema pues no hay discusión posible, el asunto es totalmente claro, la ley de arbitraje lo dice sin lugar a duda. El único recurso contra los laudos arbitrales es el recurso de nulidad. En nuestro caso, el recurso se presenta ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala Civil específicamente de la Corte Suprema de Justicia. El término para presentarlo es un término de 15 días, contado a partir de la notificación de la última actuación del laudo, que puede ser o en la fecha de emisión del laudo o en la fecha en que se han resuelto los recursos, aquellos recursos que comentamos en algún momento, que son los recursos menores, ¿verdad? Como el recurso de aclaración, el recurso de rectificación de errores materiales, etc. Porque obviamente si se dicta un laudo, se presenta un recurso de aclaración, por ejemplo, o un recurso de rectificación, pues habrá que esperar a que se resuelva ese para que empiece a contar el término de los 15 días para interponerlo. La ley, francamente, no es muy clara acerca del procedimiento. En la práctica se ha institucionalizado un procedimiento que a mí me parece que es conveniente. A pesar de que no está escrito de forma tan clara, entonces lo que ha hecho la Corte es dar, una vez que se presente el recurso, obviamente la sala hace un examen previo a ver si se cumplen todos los requisitos formales. Una vez que se admite a procedimientos, que se decide que el recurso sí tiene los elementos esenciales para darle trámite, entonces la Corte normalmente dicta una resolución ordenando al centro, a la institución o al tribunal arbitral que remita las actuaciones a la Corte. Normalmente esa resolución se le notifica a la parte contraria y se le da la oportunidad a la parte contraria de expresarse para defender el laudo, ¿verdad? Entonces, a pesar de nuevo que no está en la ley, francamente, el procedimiento de forma tan clara, en la práctica se ha venido realizando ese procedimiento que a mí me parece sano, ¿verdad? Porque aunque pareciera que el recurso de nulidad contra el laudo se dirige contra el tribunal que lo dictó, sí creo que definitivamente es conveniente, adecuado sobre la base de los principios del arbitraje, es totalmente adecuado y procedente darle a la parte contraria la participación necesaria para poder defender los alcances de un laudo que le fue favorable. Y luego, pues, ya queda el laudo en estado de sentencia, por así decirlo, y eventualmente pues la Corte emite su sentencia. Ahí el único tema que creo que vale la pena enfatizar, pero mucho, es lo que ya hemos dicho, que este no es un recurso típico.
como podríamos decir, el recurso de apelación o en casación. Incluso hay quienes, yo creo que con mucha razón dicen, realmente no es un recurso de nulidad, es una acción de nulidad. ¿Por qué? Porque en el recurso normalmente se permite la revisión del mérito de la resolución y en estos casos definitivamente no es así, ¿verdad? Sino que eso es lo que se pretende dejar sin efecto el laudo. El otro elemento muy importante, y este sí es muy relevante, es en cuanto al tema de las causas por las cuales se puede promover un recurso de nulidad del laudo. Porque, como ya hemos dicho, este no es un recurso típico, ¿verdad? En que cualquier cosa, cualquier infracción, entonces vamos a ir de nulidad. No, aquí es muy importante, y esto es típico, es calcado precisamente la ley modelo de Citral, y por eso está también que hay una serie de causales específicas en las que se tiene que encuadrar el recurso de nulidad para que, incluso para que sea tramitado. Y se los digo con franqueza, la Corte ha sido muy consistente hasta pues todos los últimos fallos que he visto, ha sido muy consistente en el sentido de sujetarse a los alcances de la ley, en el sentido de la procedibilidad. Si yo creo que realmente tal vez el pecado, por así decirlo, de la sala, y me parece pues que es una cosa entendible, ha sido darle trámite a una cantidad importante de recursos de nulidad que ni siquiera estaban bien formulados. ¿Por qué? Porque no estaban fundados en las causales que están expresamente establecidas en la ley. Y si no está en las causales, ni siquiera debería dársele trámite. Pero bueno, entiendo de nuevo pues el afán de la sala de no rechazar las cosas, como dicen, en solo la entrada, y sino que darle la oportunidad a las partes que hagan sus alegaciones. Veamos las principales causas de nulidad. En primer lugar, dice, nos referimos al artículo 61 de la ley, dice que una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por una incapacidad o vicio de la voluntad, o que el acuerdo no es válido en virtud de la ley a las que las partes se han sometido o la ley del país en que se ha dictado el laudo. Ese es el primer elemento. La primera hipótesis normal es la que está ahí, este es el tema de incapacidad de la parte que vició su voluntad para generar el acuerdo, la cláusula arbitral y en consecuencia el arbitraje mismo. Incapacidades, pues las que se les ocurra, ¿verdad? Tanto las de carácter físico, como las que podría ser un menor o un incapaz por hacer alguna interdicción, o las otras más complejas, como los casos de representación, por ejemplo, ¿verdad? Qué sé yo, la persona que pactó la cláusula arbitral no tenía la capacidad legal para obligar a una persona jurídica. Estoy poniendo un ejemplo hipotético, no es muy común, pero podría suceder, ¿verdad? Y obviamente, y eso es muy relevante, todo esto tiene que haber sido protestado oportunamente en el proceso, porque si no fue protestado durante el proceso, pues simplemente se convalidó. Por ejemplo, aquí sería un tema relevante si el asunto no fuera arbitrable según la ley nicaragüense. Ustedes saben que según la ley de Nicaragua hay ciertos temas que no son arbitrables. Eso es una decisión de Estado, pues cada Estado decide qué es lo que es o que no es arbitrable. En nuestro caso, por ejemplo, se sabe que los asuntos laborales no son arbitrables. En otros países sí lo son. Los asuntos de familia, en nuestro caso, no son arbitrables. En otros países, la parte patrimonial de los asuntos de familia es arbitrable. Entonces, eso es una decisión de Estado. En nuestro caso, pues ahí están claramente definidas las cosas que no son arbitrables. En segundo lugar, dice que no ha sido debidamente notificada la designación de un árbitro o las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier razón hacerse valer sus derechos. Esto es un tema de indefensión en esencia, pues si la conformación del tribunal o las actuaciones procesales relevantes del proceso arbitral no han sido notificadas y han generado indefensión en una de las partes, pues definitivamente eso sería una causa de nulidad. Luego, que el laudo se refiera a una controversia, no prevista en el acuerdo de arbitraje,
o contenga decisiones que exceden los términos del arbitraje, del acuerdo arbitral, o en esencia estén fuera, digamos, del alcance del arbitraje. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado con el tema que decíamos de garantizar, en primer lugar, cláusulas de arbitraje que sean lo suficientemente amplias para que todos los asuntos relativos al contrato queden cubiertos por ella, y evitar esa extraordinaria precisión, porque decíamos en el caso típico que la cláusula dice cualquier asunto relativo a la interpretación de este contrato será objeto de arbitraje. Sí, pero entonces luego resulta que el conflicto no es un tema de interpretación, sino que una alegación de incumplimiento o una alegación de nulidad del contrato o de alguna cláusula del contrato, y llevamos el asunto a la vía arbitral. Entonces ahí vamos a tener un riesgo de una nulidad posible. ¿Por qué? Porque el laudo estaría resolviendo sobre un asunto ajeno al arbitraje. Hay varios ejemplos posibles, ¿verdad? Pero ese es el más común. Otro que he visto yo y que también podrían caer en este caso, y conozco un caso en particular que es más, hay un recurso de nulidad pendiente fundado en eso, y es que varias cosas fuera del contrato que se estaba llevando a arbitraje se pretendían que en la misma vía arbitral fueran decididas. Eran relativas a otros contratos realmente accesorios, pero que no estaban cubiertos por ese contrato. Entonces la parte demandada alegó, dijo, no, mire, el árbitro, usted no se puede pronunciar sobre esto porque estos son asuntos fuera de este contrato, y al estar fuera del contrato no están cubiertos por los alcances de la cláusula arbitral. Luego, la otra causa que es muy importante curarla temprano, dice cuando la composición del tribunal o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo de las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de la ley de las cuales las partes no pudieran apartarse, o falta de dicho acuerdo que no se ajustaba a la ley. Ahí estamos hablando de varios supuestos. El primero es la composición del tribunal no se sujetó a lo acordado de las partes. Eso es muy importante. Recuerden que las partes son libres de pactar la forma de conformación del tribunal que estimen conveniente, y esa forma de integración del tribunal va a prevalecer incluso sobre las disposiciones de la ley, ¿verdad? Siempre y cuando no sean disposiciones preceptivas. Pero por ponerles un ejemplo, una cláusula que conocí yo de un proceso en el cual se dijo, en el cual se decía para el nombramiento de los árbitros se seguirán las siguientes reglas. Primero, las partes realizarán un proceso de negociación de 7 días para determinar si pueden nombrar un solo árbitro de común acuerdo. Si no se ponen de acuerdo para nombrar ese árbitro único, entonces cada parte, en un plazo de 15 días, cada parte propondrá su propio árbitro, y los dos árbitros nombrados nombrarán al tercero. Si estos no se ponen de acuerdo, lo nombrará el presidente de la Cámara X. Eso es lo que decía la cláusula arbitral. Sin embargo, la parte actora, desde que presentó el requerimiento de arbitraje, propuso su propio árbitro y dijo a la parte demandada, miren señores, yo, mi árbitro es fulanito de tal, pido a ustedes que en 15 días nombren el propio. Y en ese caso, la parte demandada dijo, no, miren señores, no estamos siguiendo el procedimiento adecuado, porque la cláusula estableció que el primer paso del procedimiento es que ambas partes de común acuerdo nombremos un solo árbitro para que decida la controversia. Y ustedes se están saltando, en esencia se están saltando un paso en el proceso, porque nos están privando de la posibilidad de nombrar un solo árbitro. Y en ese caso presentaron la protesta a ese procedimiento. La parte demandada siguió con el procedimiento. Luego hubieron una cantidad increíble de vicisitudes, pero al final, pues, y ejemplificando un caso en el que sucedió esto específicamente,
efectivamente la parte demandada protestó de ese nombramiento desde el principio y lo protestó a lo largo de todo el proceso arbitral y al final el tema llegó en recurso de nulidad ante la Corte. Ahí está pendiente todavía. Entonces, se fijan, esa es la primera parte, ¿verdad? O sea, una violación al procedimiento acordado por las partes para los efectos de la integración del tribunal, de la composición del tribunal. Pero también hay otro que es la violación al procedimiento acordado por las partes. Ya no necesariamente al procedimiento del nombramiento de los árbitros, sino al procedimiento a seguir durante el proceso arbitral. Por ejemplo, las partes decidieron que era un arbitraje ad hoc que se iba a regular bajo el reglamento modelo de un citral de arbitraje. Arbitraje ad hoc no hay una institución que lo regule. Pero supongamos que una de las partes fue el centro, cualquier centro de arbitraje, y quiso forzar que el arbitraje se convirtiera en institucional cuando las partes de previo habían acordado en la cláusula de que era un arbitraje ad hoc. Entonces el demandado se opone y sin embargo se conforma un tribunal institucional y se sigue el procedimiento y se dicta el laudo. En ese caso, si la parte demandada lo protestó oportuna y constantemente, sería un caso típico de nulidad del procedimiento arbitral. Por eso les decía en una sesión anterior que los árbitros en esa primera reunión procesal normalmente los árbitros van a tratar de curar cualquier desviación del procedimiento de nombramiento de los árbitros. ¿Por qué? Porque si las partes de común acuerdo ratifican que el procedimiento del nombramiento de los árbitros fue el adecuado, ahí se acabó esa causal de nulidad, simple y sencillamente ya no va a existir. ¿Por qué? Porque las partes validaron expresamente el nombramiento de los árbitros. La siguiente causa, que es un poquito más complicada siempre, que es que según la ley de Nicaragua, ¿verdad?, la controversia no es susceptible de arbitraje. Ahí pues no será tan difícil. Sin embargo, la siguiente sí es complicadísima, y no solo en Nicaragua, en todo el mundo es complicada. El famoso orden público, el laudo es contrario al orden público del Estado nicaragüense. Siempre el tema del orden público es un tema complicadísimo, ¿verdad? Porque suele ser un asunto de interpretaciones y no necesariamente de una regla clara, sino que sujeto a una serie de interpretaciones. Hay casos así que la ley dice por sí misma, esta ley es de orden público, y ahí se acabó la discusión. O temas en los que toda la doctrina coincide acerca de lo que es el orden público, pero normalmente, y de nuevo, eso es en todo el mundo, el tema se presta a ciertas interpretaciones que al final sirve para anular algunos laudos. Y la última causal, que sí es absolutamente clara, es cuando el laudo se dicte fuera del plazo establecido por las partes o en su defecto según el plazo establecido en la ley, que ya saben que el plazo establecido en la ley son 6 meses. Por eso, también les decía en una de las sesiones anteriores que es importante que si los árbitros sienten que el plazo para laudar o el proceso está demasiado estrecho, desde la primera reunión procesal se encarguen de pedir una extensión. Si el tema es muy complejo, si la prueba es muy voluminosa, o se anticipa, digamos, que van a haber demasiadas incidencias, lo más sano es que desde el principio los árbitros, de común acuerdo con las partes, decidan extender el plazo. Esta extensión del plazo no necesariamente se debe dar en la primera reunión procesal. A veces más bien es después de las actuaciones iniciales que uno se da cuenta. Yo estaba en arbitrajes en los cuales, incluso después de que, en algunos casos, cuando ya ha quedado delimitado el objeto de la prueba y los medios de prueba que se van a presentar, ahí mismo se dice, miren señores, a las partes, miren señores, no hay forma de que nos alcance el tiempo para dictar un laudo arbitral razonable en un periodo tan corto.
O por ejemplo, a veces se necesitan periciales que son bastante complejas y el término, el plazo no da pues, lo suficiente. Yo incluso una vez en un arbitraje que teníamos le dije a las partes, yo era árbitro único en ese caso, y le dije a las partes, miren, aquí el tema se va a decidir con una pericial definitivamente, es un tema muy técnico. Y como lo relevante es la prueba pericial, y hay muy poco tiempo para hacerla, tenemos dos opciones. O sea, si ustedes deciden, pues coinciden conmigo que la prueba pericial es la relevante, creo que debemos hacer una extensión. Por lo menos en este caso pues, hubo una extensión de 2 meses, porque era un tema muy complejo. Además, no era una, realmente eran 2 pruebas periciales las que se tenían que practicar, una contable y una técnica. Yo les dije a las partes, bueno, si ustedes están de acuerdo, pues extendemos el plazo para que los peritos puedan hacer su trabajo adecuadamente, para que las partes puedan analizar la prueba que se rinda por los peritos de forma objetiva y para que a mí me dé tiempo de revisarlo. La otra opción es que nos sujetamos al calendario original que teníamos. Sin embargo, si deciden las partes de sujetarse al calendario original que teníamos, no hagamos la pericial porque no va a servir absolutamente de nada. O sea, si le decimos a un perito un tema complejo que tiene 4 días para hacer su análisis y las partes tienen 2 días cada uno para pronunciarse, eso no va a funcionar. O sea, es absurdo. Entonces, de nuevo, recuerden que el tiempo sí es relevante y por eso incluso en algunos casos se insiste que aún en los arbitrajes técnicos hay un abogado presente porque pues para el que no es abogado probablemente dictar el auto un día o 2 días después de la fecha pues no sería grave, pero nosotros que sí sabemos que esa es una causa de nulidad, pues definitivamente no podemos pasarnos de eso. Por eso incluso igual le hacía la recomendación cuando hablábamos del calendario procesal que siempre empiecen de la última fecha hacia atrás a hacer su calendario procesal. ¿Por qué? Porque no pueden los árbitros, no deben jamás darse un tiempo demasiado estrecho para dictar el auto. Si la última fecha, por ejemplo, es el 10 de octubre, no menos de un mes, no menos de ser posible lo más recomendable, yo lo que recomiendo es por lo menos 60 días antes de la fecha límite, tienen que planificarse para emitir el laudo. Ya nos queda muy poco tiempo para hablar de la ejecución. Solo vamos a dar unas pinceladas pues, muy breves y en alguna oportunidad también lo discutiremos más. Una vez que ya el laudo quedó firme, normalmente después de la revisión que ha hecho la Suprema, se presentó el recurso de nulidad, la Suprema dijo que no, porque el laudo había sido bien dictado, o cuando nos interpuso el recurso, se puede pasar a la ejecución del laudo. Lo ideal, obviamente, es el cumplimiento voluntario del laudo. Decíamos que en otros lugares eso es muy común, es lo más común. Se dictó el laudo, ya las partes ejercitaron sus derechos, el tribunal ya emitió su decisión y simple y sencillamente las partes lo ejecutan. Sin embargo, si eso no sucede, pues se pasa a la fase de ejecución. El procedimiento de ejecución que se seguirá, ya lo saben ustedes, necesariamente tiene que ser judicial. Los árbitros no tienen facultades de coerción, para nada. Simplemente se tendrá que ir a la vía judicial. En primer lugar, en relación a la competencia, se siguen las reglas del Código de Procedimiento Civil. Será competente para ejecutar el auto el juez que fuese competente originalmente para conocer si el asunto hubiera sido judicial. Son unas reglas generales de la ejecución. El tema que yo creo que definitivamente no fue bien abordado en la ley es que se les dio me refiero al Código de Procedimiento, es que se les dio a los laudos no el equivalente idéntico a la sentencia judicial. Se les dio a los laudos la categoría de títulos no judiciales, lo cual establece un tema que a mi gusto no es tan bueno.
Y es que, según la ley, en particular el artículo 410 del Código de Procedimiento, establece que el juez verificará el respeto a las normas de orden público y la legalidad de su contenido, y si cumple con ello, dice, despachará ejecución en la forma prevista del Código, pero le da la facultad de denegar la ejecución. Eso crea una paradoja que no es sana. ¿Por qué? Porque en todo el mundo los laudos firmes equivalen a una sentencia judicial firme, porque esa es la razón de ser del laudo. Y ¿cuál es la paradoja que crea? Imagínense que tenemos un laudo arbitral. Ese laudo arbitral es recurrido de nulidad a la Sala Civil de la Corte Suprema. Ahí se hace todo el debate que ha querido hacerse y el laudo quedó firme. Y se presenta la demanda de ejecución de sentencia. Entonces es totalmente inadecuado que un juez de instancia pueda hacer un reexamen de un laudo que ya fue esencialmente declarado firme por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Pero desde el punto de vista de jerarquía funcional, eso es totalmente inadecuado. No debería de ser posible que un juez de instancia pueda revisar nuevamente lo que ya la Sala Civil de la Corte Suprema definió que era adecuado. Igual, supongamos la otra hipótesis, no se dictó el laudo y la parte perdidosa no recurrió en contra del laudo. Al no recurrir de forma tácita, reconoció la validez de ese laudo y la ejecutabilidad del mismo. ¿Cómo va a ser posible que después de haber reconocido de forma implícita o de forma tácita la validez, por no haber recurrido, tenga la posibilidad de impugnarlo en el procedimiento de ejecución? Y no estoy hablando de la impugnación de las medidas de ejecución, esa es otra dimensión del asunto. Me estoy refiriendo a impugnar la validez intrínseca del laudo. Por ejemplo, diciendo que es contrario al orden público. Pero si es que si era contrario al orden público, en primer lugar debió alegarlo durante el procedimiento arbitral. Y si no fue así, una vez que se discutió el laudo, debería haber recurrido a través del recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. Y si la Corte Suprema de Justicia, si recurrió, si eso es su derecho, está bien, tenía el derecho de hacerlo, recurrió de nulidad fundado en que el laudo era contrario al orden público, pero la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil, ya determinó que el laudo no es contrario al orden público, es totalmente inconsistente que un juez de instancia pueda tener la facultad de revisar ese aspecto del laudo. Entonces, para mi gusto, definitivamente ahí se creó el riesgo pues, de un problema de consistencia en cuanto a la ejecución de los laudos. Pero ese es el tema realmente que más relevante en relación de la ejecución, porque el resto es un asunto definitivamente del Código de Procedimiento Civil, ya no es un asunto arbitral. Es un asunto de ejecución normal, clásica, en los términos del Código de Procedimiento Civil. Pues, en este caso el título no judicial es el laudo y la demanda de ahí en adelante pues, es un tema absolutamente procesal. Esos eran los temas que queríamos abordar en esta sesión de hoy. Como siempre, pues tenemos la posibilidad de hacer las consultas a través de los otros mecanismos de la plataforma. Voy a tratar de conseguirles el enlace para el panel ese que les decía de la apelación de los laudos arbitrales, que es un panel muy interesante. Además, pues, lo bonito es haber tenido a otros colegas también con mucha experiencia, que tienen opiniones diferentes a las propias, ¿verdad? Algunos de los colegas consideraban que sí debía crearse un procedimiento de apelación. Entonces, como siempre, es un agrado tratar de transmitir lo que conocemos y espero que sirva para este.